Jorge Álvarez Maínez fue nombrado el nuevo dirigente nacional del partido, el nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano. Está en la línea telefónica. Jorge, felicidades, ¿cómo estás? Mi querido Nacho, muchas gracias por la felicitación. Muchas gracias también por la oportunidad de platicar con tu auditorio y de estar nuevamente en este importante espacio. Dime, ¿en qué momento? Digo, ya se veía venir, ¿no? Después de todo lo que hiciste en la campaña presidencial, de cómo llevaste Movimiento Ciudadano al nivel al que lo llevaste, de la relevancia a la que lo llevaste, tú, obviamente, tu propia personalidad, el propio movimiento. Ya se esperaba que fueras tú el líder nacional de ese partido. ¿En qué momento llega este nombramiento para ti? ¿Cómo ves las cosas desde la oposición? Si es que se siguen considerando oposición. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Nacho. Bueno, yo he planteado estos días un matiz conceptual, en el sentido de que yo utilizo mucho más la palabra, el concepto alternativa que oposición. Porque me parece que por un lado hay que tener vocación de mayoría, de ganar. No hay que acomodarse demasiado en la posición de víctima ni de derrotado, porque se acostumbra a alguien a estar ahí. Y por otro lado, porque me parece que lo que la gente necesita y reclama, no nada más es, por supuesto que agradece que votes en contra de reformas nocivas, y en eso creo que hemos sido una fuerza política consistente frente al asalto al Poder Judicial, frente a la prohibición, por ejemplo, absurda del vapeo, que expande, que genera el modelo prohibicionista que no ha dado resultados en el país, a la necesidad de una nueva estrategia de seguridad. Pero también hay que ser inteligentes para poder, desde las circunstancias en las que estemos, aportarle a la gente soluciones para su vida cotidiana, para sus problemas de todos los días, como lo hemos demostrado con temas como vacaciones dignas en la anterior legislatura, o en esta con la ley Silla, que es el derecho al descanso con respaldo de miles de trabajadores que pasan jornadas extenuantes parados. Creo que hay que siempre encontrar la manera de apostarle a ser proactivos y a poderle ser útil a la vida cotidiana de las personas, Nacho. Es interesante que el uso de las palabras, entonces, en este caso, Jorge, porque desde que ha ganado Morena en el 2018 la presidencia de la República, varias gubernaturas, hasta llegar a estos 35 millones de votos, hasta llegar a estas supermayorías en el Congreso, la oposición se ha visto menguada, muy débil, contrariada, expuesta, ¿no? Vulnerable, con una estatura moral a la altura de la crítica, directamente proporcional a la altura moral del régimen, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú este momento para la oposición, la alternativa en su conjunto, Jorge? Sí, y desquiciada. Y yo te diría, siempre hay que desconfiar de las personas que se presenten como supuestos radicales, porque pues esta gente que hacía campaña, y yo lo platiqué muchas veces el tema contigo, o en un par de entrevistas que todo el tiempo eran, tú me lo preguntaste frontal y directamente, oye, les dicen esquiroles, 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 y hoy tenemos un escenario en el que Morena tiene mayoría calificada en el Senado, además de por la perversión con la que se violaron los principios de sobrerepresentación, porque 4 senadores de Michoacán, de Tabasco, de Ciudad de México y de Veracruz, de esa coalición, se terminaron pues vendiendo a Morena y pasando a esa fuerza política. Entonces, creo que muchas veces el pensar que las etiquetas, los insultos, los adjetivos son una muestra de radicalismo, es un error, y que lo que necesitamos demandar es mayor claridad en los compromisos y en la agenda, en las ideas que se proponen. Perdón que te interrumpa, ¿metes en ese mismo Sí. costal a Daniel Barreda, el senador de Campeche, en el marco de la votación por la reforma judicial? Mira, Daniel se ausentó de esa votación. Creo que fue presa de las amenazas, del amedrentamiento que sufrió, pero ha sido consistente
en la reforma de militarización, estuvo en la de derechos humanos, a diferencia de estos senadores que te comento que están claramente con Morena, en las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, ha estado consistente en la de organismos autónomos, en todas las otras reformas trascendentes de prisión preventiva oficiosa. Creo que Daniel ha estado a la altura, y así como en su momento dije que yo creía que con todo y las amenazas ¿De quién lo y amenazó, Jorge? pues citaron a su papá Ah, ok. y al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, en ese momento coordinador de la bancada local, Ujú. a una diligencia, a Sí, una sí. audiencia, a una sesión en la fiscalía, y él consideró pues imprescindible estar ahí acompañando a su padre. Yo no puedo, eh, desde ese punto de vista, criticarlo, pero sí creo que cuando uno asume una responsabilidad precisamente de este tamaño, es más importante eh, cumplir con esa visión, con esa misión de Estado, que con un asunto particular, precisamente porque lo que están haciendo es que esa situación de injusticia que él enfrentó se normalice en el país con el control absoluto del Poder Judicial. Ahora, ¿a dónde quieres llevar a Movimiento Ciudadano? ¿Qué quieres ganar, Jorge? ¿Te vamos a ver como candidato presidencial nuevamente? ¿Tienes ya una meta a nivel local con las gubernaturas, las alcaldías? ¿A dónde quieres llevar a MC? Mira, insisto en la parte de las causas, de la agenda, de las ideas, porque me parece que son dependiente una de otra. Nosotros necesitamos poner por delante las ideas porque los cargos sin ideas dejan de servir y tenemos muchos problemas de movilidad, tenemos una agenda fundamental pendiente, poco atendida en la vida pública de medio ambiente y de lucha contra el cambio climático y de muchos derechos fundamentales para las nuevas generaciones como el derecho a la vivienda y todos los derechos que tienen que ver con el principio de justicia intergeneracional. Pero también creo que si tú tienes una agenda loable, aplaudible, consistente, pero no tienes forma de impulsarla, pues también estás en el otro extremo. Entonces sí es necesario que consolidemos los bastiones de Movimiento Ciudadano como Jalisco, Nuevo León, Campeche, que creemos nuevos bastiones a partir de los resultados que tuvimos en esta elección, como en Tlaxcala, como Guanajuato, como el Estado de México, que crecimos muchísimo y que hay que consolidar nuevos bastiones de Movimiento Ciudadano y que incrementemos nuestra representación en el Congreso de la Unión, particularmente en el 2027 en la Cámara de Diputados. En las intermedias y en el 2030 tú como candidato presidencial. No lo veo en este momento, Nacho, porque pues si algo aprendes en la política es que es impredecible. Yo hace 6 años no hubiera pensado que ahorita te estaría hablando como ex candidato presidencial y hoy me parece que si yo me pongo a tratar de generar un escenario con tanta anticipación, pues vamos a terminar siendo víctimas de nuestros propios Sí. No, lo errores de entiendo. cálculo En y de otros la sorpresa. partidos, por ejemplo, estarás de acuerdo conmigo. Se ven cuadros, ¿no? Que dices, no, pues en el Sí, 2030 seguramente estará Marcelo Ebrard, tal vez Omar García Harfuch, tal vez Clara Brugada, un par más en el gabinete, un par de gobernadores. El Movimiento Ciudadano, te veo a ti. sí, O sea, ¿quién más? Puede ser Samuel García nuevamente, puede ser Clemente Castañeda, el gobernador de Jalisco. yo creo que Samuel es un político disruptivo en tiempos de disrupción política y que eso siempre lo va a mantener como una opción importante, que hoy tiene el reto de gobernar con éxito Nuevo León. Ahora que Oye, mencionabas a con Clemente, creo que es una... acusaciones tremendas de corrupción. ¿Ya viste lo que sacó el Norte y Reforma respecto a contratos y desvíos? Pues sí, vi la rueda de prensa en la que contestó el tema de reforma. Por ejemplo, la última portada de Proceso realmente no la entendí, leí la Sí, nota y no entendí cuál era su sobre vinculación, las pero factureras, creo sí. que las tiene que, por supuesto, atajar, explicar, que nadie en Movimiento Ciudadano, por ser de Movimiento Ciudadano, debe de tener en automático garantizado nada. Le tenemos que explicar a la gente cada una de esas acusaciones con puntualidad y con total claridad. Y
te digo, lo que mencionabas de Clemente Castañeda, yo siempre pensé tanto en él como Patricia Mercado como posibles opciones en esta y otras coyunturas por la consistencia que tienen con las causas y con las ideas. La experiencia. No sabemos hacia dónde va a ir el mundo, pero bueno, a mí me encantaría que en el mundo avanzara hacia posiciones de políticos de ese tipo y cuadros emergentes que seguramente aparecerán de aquí a entonces. Oye, ojalá tengamos mundo de aquí entonces, ¿no? Así como están las cosas. Ojalá. Sí, estamos viviendo un problema de geopolítica más grave del que se lee en la sección internacional. Sí creo que no estamos dimensionando la gravedad de los excesos que está teniendo el régimen de Benjamín Netanyahu en Israel, de lo que está sucediendo en Medio Oriente, ocasionado por un lado por Netanyahu con el apoyo de Estados Unidos y por otro lado con Vladimir Putin y la alianza que tiene con regímenes como el de Irán. Sí es un escenario preocupante. Y China. Sí, bueno, totalmente. Ya estaremos hablando de eso. Por lo pronto, muchas felicidades, mucha suerte, coordinador, que te vaya muy bien. Y gracias, como siempre, por la disposición para conversar. Te mando un abrazo. Al contrario, estimado Nacho, saludos al auditorio y muchas gracias por el espacio. Es Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de Movimiento Ciudadano a nivel nacional.